¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Programa, episodio domingo. Ojalá hayan tenido un lindo fin de semana. ¿Qué dice Lu? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, a esta hora, el próximo domingo, no sé muy bien en qué situación de nervios, ansiedades vamos a estar, pero lo cierto es que es nuestro último domingo previo a las PASO. Sí, claro. De unas elecciones, Luli, que se mencionan como las más importantes en muchísimo tiempo. A mí me parece que cada elección define ese aquí y ahora y después todo puede pasar, pero sí se las plantean como elecciones bisagra en una enorme cantidad de situaciones, digamos, ¿no? Como que se abre una nueva etapa, con que la economía argentina en los próximos tiempos va a ser muy distinta de la que está ocurriendo hasta ahora y bueno, sí, que quien gane va a tener una posibilidad importante de otro tipo de gestión. Sí, sin embargo, y esto creo que lo compartimos porque hemos charlado hoy en producción, no estamos en una semana, o al menos no lo palpito yo, de cierre de campaña. Pareciera más que la PASO, teniendo en cuenta que hay una especie de escenario digno de balotaje, está más cerca de ser una encuesta nacional con sí una interna a definir muy importante en Juntos por el Cambio, que abriría en un punto la puerta a la verdadera campaña que sería de cara a octubre. Insisto, no estoy desmereciendo lo que va a ocurrir el domingo que viene, porque Desiguales el domingo que viene va a estar ya a esta hora viendo números, qué provincia sí, qué provincia no, qué se cargó, cómo viene la ciudad de Buenos Aires, qué pasa en Santa Cruz, que son los dos grandes distritos que compiten también el próximo 13 de agosto. Ahora, a nivel, ¿se define el futuro de nuestro país? Sí, porque sabremos cuál será la gran dupla a disputarlo, entiendo yo, entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, pero no sé si vos coincidís en que no hay un clima de el domingo es el día bisagra. A ver, repasemos eso un poquito y ya nos metemos en la mesa de análisis. Tenemos un muy lindo programa hoy. En principio hay bastantes coincidencias en general en las encuestas respecto de cómo se dirimen cómo van a estar, digamos, cada una de las pulseadas internas, dónde habrá paridad, dónde habrá alguna diferencia un poco más marcada, cuáles son los frentes que están más o menos palo por palo. Ahora, hay un interrogante muy importante respecto de ese sector de la sociedad al que las encuestas no acceden, porque hay, lo explicaba Alfredo Serrano Mancilla, para hacer 8 de cada 10 personas no están contestando las encuestas. Entonces, frente a eso, la sensación es que hay muchas incógnitas que hasta las propias fuerzas políticas están esperando a ver qué escenario deja el próximo domingo para empezar a pensar lo que sigue. Y ahí aparece un protagonismo determinante, diría yo, de la participación, por ejemplo. Es decir, de los ausentismos, lo que hoy Mario en su nota de página 12 decía, bueno, si es voto bronca va al blanco, acá lo que parece haber es una apatía. ¿Cómo se maneja esa apatía? Parece que es uno de los elementos que vamos a recorrer hasta el próximo domingo y se develará efectivamente esa noche. Esto es lo que se va a votar, digo, entre estas listas está el próximo presidente o presidenta de la Nación. Desde ya que en la interna Massa Grabois va a haber un solo candidato, todo indica que va a ser Sergio Massa, no así de claro dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Una pregunta muy importante, el sentido político de los votos a Grabois y qué margen va a tener y qué significa eso para después, ¿no? Y ni hablar qué pasa en la interna de Juntos por el Cambio, porque si gana Larreta o si gana Bullrich, insisto, el 14 de agosto comienzan campañas políticas distintas para Juntos por el Cambio, pero también para Unión por la Patria y también para Javier Milei. Perdón, Lu, ¿quién gana y por cuánto? Acá también. Vamos a observar lo que va a hacer Mauricio Macri, si va a mantener esa neutralidad o se va a poner en juego, porque si se pone en juego después, de acuerdo a cómo salga la interna, tiene más o menos posición cómoda, incómoda, o más herramientas, ¿sabes para qué? Para tratar de aglutinar los votos de Juntos por el Cambio, porque hoy lo que se suele decir es que el 20% de quien pierde no necesariamente va o para Bullrich o para Larreta. Y la otra gran pregunta, insisto, es qué pasa con un Javier Milei, qué número saca, cómo puede cambiar la historia. ¿Schiaretti tendrá más de 1,5%? Yo creo que sí. Mario entiendo que también, pero lo podemos charlar. Entre Bregman y Solano yo creo que va a haber un ganador que sin ninguna duda va a pasar a la primera vuelta. Y de los restos de los candidatos, el único con alguna chance de llegar al 1,5 es Guillermo Moreno. Habrá que ver qué ocurre. Todo esto se define ¿cuándo? En una semana, señor y señora, una semana solamente. Hoy vamos a charlar con intelectuales sobre lo que tiene que ver con el cierre de campaña, el rol de Sergio Massa. Vienen hoy a Desiguales Nahuel Sosa, Ricardo Forster y Diana Sayeg,
pero también, Caruso, nos metemos en la campaña hoy. Sí, porque hoy estuvo Sergio Massa primero en distintos barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires y después un acto en Ferro, un acto con organizaciones sociales, lo que podemos ver aquí en el wall, digamos, ¿no? Sergio Massa con Menéndez, con Pérsico, con Alderete y también con Cubría, con Patricia Cubría, que es la candidata en la interna de La Matanza. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner, además, en la semana tuvo una participación también con el propio Espinosa. Bueno, en este acto Sergio Massa dejó dos ideas bastante importantes. La primera tiene que ver con la generalidad de la promesa y algo que apareció ya en otros actos, este pedir perdón, este reconocer las falencias de esta gestión y la promesa para lo que sigue. Soy consciente que en el 2019, cuando ganamos el gobierno, la esperanza de muchos y muchas de sus compañeros y compañeras era mayor a la que en términos de resultados el gobierno terminó logrando. Y creo además que fue un gravísimo error como gobierno no haber desnudado el estado de las cuentas de la nación, no haber desnudado el impacto de la deuda con el fondo, no haber desnudado el impacto de la deuda con los privados. Quedan 7 días que atrás, queriendo volver, está el ajuste, está la represión, está la violencia institucional, está el recorte de derechos a jubilados, a universitarios y a trabajadores. Está el desprecio por los sujetos que representan los movimientos populares. Adelante está nuestra responsabilidad de construir una patria más inclusiva, más justa, más soberana, con desarrollo, con producción y con trabajo. Por eso, compañeros, barrio por barrio, casa por casa, quedan 7 días a ir a buscar a todos. Para adelante, nunca para atrás, para adelante, para ganar y construir la patria que soñamos. Casa por casa, barrio por barrio. Lo que pide Sergio Massa es que la militancia de a pie, la no organizada, la que no va asiduamente, no sé, a congresos o a debatir públicamente, bueno, salga ahora a hablar con el vecino. La micromilitancia de la cual habló también la vicepresidenta en uno de los últimos actos, ¿no? Recuerdo, si no me equivoco, fue en el sur, cuando ella sale luego de decir unas palabras y habla con quienes estaban ahí, les dicen, salgan ustedes, vayan ustedes a hablar con la gente. Esto en líneas generales y lo que decía Pablo, ese perdón que viene expresando Sergio Massa. Ahora, esta semana se habló mucho de reforma laboral. Está, de hecho, Héctor Recalde sentado aquí en el estudio de Desiguales. Se habló en relación a lo que dijo parte de lo que es el equipo de Patricia Bullrich, ¿no? Esto de dar de baja la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo. Pero Sergio Massa, en este mismo acto, habló hace un rato solamente del nuevo monotributo productivo que va a lanzarse por decreto de necesidad y urgencia antes de agosto. Lo escuchamos y charlamos. No voy a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto vamos a poner en marcha, en un gran trabajo con todos los movimientos, por decreto de necesidad y urgencia, el monotributo productivo. Y algunos se preguntarán por qué. Y algunos se preguntarán por qué. Por una razón muy simple. Si tenemos identificado quién es el sujeto social, si tenemos identificado que es parte de una economía sin derechos, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador, a esa trabajadora, que tenga el derecho a tener una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, el aporte jubilatorio, porque en realidad los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía.
Bueno, es un anuncio de campaña, pero de un decreto de necesidad de urgencia, algo que implicaría la firma del presidente de la Nación. Nos saludamos a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Gracias. Y están Mario, Artemio y Gaby, por supuesto. Gaby, solamente si tenías información sobre esto o si se comunicó algo después del anuncio. Esto lo acaba de anunciar y me parece que tiene mucho que ver con estos datos que están saliendo últimamente, que el empleo crece, el empleo sigue creciendo, pero tenés dificultades por el tema de seguridad social. Y tenés otro problema que es la gran cantidad de empleo en negro que hay. Me parece que lo que está haciendo Massa es como se había lanzado en su momento el monotributo social y después el monotributo tecnológico, ahora apuntar a un sector que está generando empleo, actividad y formalizar eso, que creo que va a enganchar un poco con lo que plantea Héctor o va a plantear respecto de dar más derechos y no quitarlos. Bien. Bueno, lo queremos contar porque se anunció hoy, ¿eh? Sí. No hay más detalles. Imagino yo con el correr de las horas algo va a empezar a surgir. Bueno, nos metemos un poquito en esta última semana. ¿Qué cosa de la que presentamos con Luli quieren agarrar? O pregunta más concreta, ¿hay clima de campaña? A mi ver, no hay un clima súper entusiasta entre la gente común. Yo por ahí, las observaciones de uno son muy impresionistas, muy ojímetros. A mí me parece que muchas personas comunes empiezan a notar que hay elecciones, el desarrollo tan largo de las campañas, que lo hizo tedioso, también posibilita que por lo menos de varios de esos candidatos que estén ahí, muchos de los votantes tengan un perfil, porque sí, por acá y por allá están hace meses dando vuelta. Entonces, que Burrich es más o menos esto, que Massa representa más o menos aquello, que Larreta tal cosa, que Milei tal otra. Que a mí me parece que algo hay. No hay un clima intenso, en general hay una tendencia, se supone que hay un grado de apatía, de desafección y demás. Habrá que medir con los números. Los datos los hemos venido comentando semana a semana. Los números de las votaciones en provincias han dado, en general, aunque ha habido fluctuaciones, un nivel de participación al presentismo menor al de otras elecciones análogas. En las primarias generalmente vota más gente. Yo creo que a la hora de la Menos. hora, en las primarias vota más gente que en las provinciales, tal vez. Claro, menos que en una primera menos vuelta. Menos que la general. primera vuelta. Con algo, me interesa decir algo. En general, las primarias, la gente sabe yo no sé si tiene muy decidido el voto. La gente sabe que en lo provincial vota una cosa, que en lo nacional vota otra. El argentino está acostumbrado a votar y a diseminar su voto y a dispersarlo. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Y aparte, esto se basa también en los datos de las anteriores elecciones. Los votantes toman en cuenta las PASO para expedirse en las generales. Si no, las generales serían una especie de fotocopia de las PASO y no funciona si hay desplazamiento. No solo vota más el votante gente. incluso observa las PASO y dice, ante este escenario me dan ganas de ir a jugar. O de la misma o de otra manera. En general vota más gente, lo cual hay más participación. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos estadísticos grandes va más gente a votar. Sí. Dos, lo que dice es, que me parece malísimo puede llegar a ganar. Claro. Yo voto a aquel que no me parecía fantástico, pero que lo contrapesa un poco y voy, o viceversa. O sea, puede cambiar tu voto, decís vos. PASO. En general, en 2015, Scioli ganó las PASO y Macri ganó las nacionales. Exactamente. Eso muestra lo que planteaba Mari. Claro. Hay un efecto voto útil. Claro. Para uno u otro candidato, en el caso de Macri fue evidente, Claro. que Scioli ganó las surgió PASO a y la partir de las PASO. Scioli ganó las PASO y la primera vuelta. Sí, y perdió el balotaje. Así Y es. Alberto Fernández ganó las PASO y ganó las generales, pero con una diferencia Muy mucho menor. más corta. A ver, Héctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué estás viendo Buenas vos? noches, gracias. Yo la verdad que nunca hice política, siempre fui peronista, así que no puedo argumentar sobre esto. Lo que sí creo que hay hay bastante escepticismo en la gente. No está metida en medio de una campaña electoral donde vamos a definir el destino de los próximos 4 años, en definitiva. O más. O más, pero digamos en principio los 4 años. Yo creo que esta es la labor de la militancia, de ir casa por casa. Nosotros tenemos un fenómeno, y esto es una autocrítica, que es bastante insoportable para un peronista, que es que el trabajador formal con su ingreso no llega a fin de mes. Es decir, si en algo fallamos y tenemos que hacer autocrítica es en la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. Pero los otros son peores también. Entonces es bueno mostrar la otra cara. Es decir, ¿por qué votarnos a nosotros? Porque no lo logramos, pero está, un poco lo decía Massa recién, pero está en nuestro objetivo lograrlo. Los otros no quieren eso. Basta, escuché, algunas expresiones de algunos representantes, Dante Sica, por ejemplo,
que avanzan sobre los derechos de los trabajadores con mucha impunidad, incluso desconociendo que se reformó la Constitución. No voy a dar una clase de derecho. ahora vamos a ir pero a es eso que un Héctor, ratito. escuchemos, Bueno, si te parece. nos metemos ya. Y para que quede sobre la mesa lo que dijo, al menos, porque se va a volver a nombrar seguramente. Reformas laborales deseadas por Patricia Bullrich y su equipo. Los convenios colectivos forman parte del corazón de lo que es el modelo sindical. Lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlo. Hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace Y ahí eso? hay desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente. ¿Qué pasa si vos suspendes la ultraactividad? Se cae todo lo que vos avanzaste en ese convenio colectivo. Es la ley Vanelco, reflotada, el intento de volver otra vez a la flexibilización laboral. Hay que sentarse en una mesa y darse cuenta de qué manera vamos a defender el trabajo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad, lo que llaman conquistas. Endeudamiento, privatizaciones para pagar parte del endeudamiento y precarización laboral. Se ve claramente que están en un proceso de competir a ver quién saca derechos laborales más rápido que el otro. Terminar con la industria del juicio laboral. Hoy es una catástrofe, como eso atenta contra el empleo. Una pyme, la que quieras, comercio, 10 empleados, un gastronómico. Un juicio laboral hoy, con la ley actual, te voltea toda la pyme. Nadie tiene pánico a tomar empleados. Informal es el que te puede hacer un juicio. No, en realidad te hacen un juicio por problemas de informalidad, ni siquiera por informalidad. Por alguna falta que tuviste hace 5 años. Cuando vos mirás lo que hay adentro de los convenios, hay cosas que son absurdas, que muchas veces generan costos innecesarios, lo que es el costo de la mano de obra para el empresario. El costo laboral va a ser mucho más económico. A la hora de pensar en el 22 de octubre en un proyecto de país, piensen en la defensa de los convenios colectivos de trabajo, de las vacaciones pagas y de la indemnización como derecho para los trabajadores, todos temas que ellos ponen hoy en discusión y a cara descubierta ya. Te viene Moyano y te mete 50, 60, 70 camiones enfrente de una empresa, ¿qué haces? Sí, bueno, lo saco con lo que lo tengan que sacar, lo saco con las grúas del ejército. Hay que concientizar a los trabajadores, hay que hablarles, como lo estamos haciendo, para que la derecha no tenga oportunidad de regresar, porque ya no disimulan, sino te lo están anticipando lo que van a hacer. Estamos comprando unos cascos especiales, pues ya nos anunciaron que van a venir con más piedras. Claro, Pablo Moyano dijo que va a parar el país, no piedra, va a parar el país. Pero yo diría, ahí se define todo. Un país donde existen Pablos Moyanos, nadie invierte. Bueno, bastante claro, ¿no? Sin eufemismo las cosas. Yo diría, no me atosiguéis. No sabía a quién contestar el periodo primero. de más baja inversión en los últimos 20 años desde Macri. La mejor prueba de que todo lo que están diciendo, cuestionando, no es cierto, es la historia de Argentina. Exacto. Cuando uno mira los niveles de ocupación y desocupación, yo no voy a citar a Bill Clinton, pero es la economía lo que mueve el empleo o lo paraliza. A ver, ¿qué quiere decir eso en concreto? Que con los mismos derechos de los trabajadores la economía creció o bajó. Es decir, es indiferente los derechos de los trabajadores. Lo que sí, en un país como el nuestro... La variable no es el derecho laboral, la variable es cómo le va la economía. La política económica que se haga. En nuestro país el mercado interno ocupa el 70% del producto. Entonces lo que uno tiene que procurar es que los trabajadores que con su salario no abren cuentas offshore, ni hacen plazos fijos y no consumen, tengan capacidad adquisitiva. Pero además está la Constitución, no voy a dar una clase de derecho, pero está la Constitución Nacional en el medio. Esta Constitución, la reforma del 94, le dio jerarquía constitucional al principio de justicia social. Y habla de la progresividad de los derechos. Ahora, Héctor, la ley vigente... pero ahí el tema no es si efectivamente... ¿Le está hablando un sector del poder económico, Juntos por el Cambio, o le habla un sector de la sociedad que va creyendo eso, que lo va acompañando y que eventualmente le puede dar músculo político para derogar leyes que, como decís, están refrendadas en la Constitución? Eso depende de todos nosotros, los que militamos. En esclarecer, hablar con las compañeras, con los compañeros, de qué se trata, sobre qué derechos vienen. Esto es viejo como la historia, acuérdense de los contratos basura. Habían puesto un lindo nombre, nuevas modalidades de contratación, pero eran contratos basura. La ley Vanelco... Nueva modalidad de contratación basura. Basura, claro. Digamos que hay pruebas suficientes, pero insisto con la Constitución Nacional. Y la ley habla de la irrenunciabilidad de los derechos.
¿A quién se le ocurre que un trabajador, porque sí va a renunciar a un derecho que tiene? Y los convenios colectivos, perdóname, los convenios colectivos, con esa palabreja. Laboralistas. La ultra, sí, con todo respeto. Dios mío. Con la ultraactividad, esa palabreja, lo que hacen es reconocer las luchas históricas del sindicato de que se trate, que en cada discusión de un convenio colectivo trata de mejorar las condiciones de trabajo, que no son tantas. Que no son tantas porque cuando la patronal tiene un recurso para poner sobre la mesa, la primera necesidad de que está negociando del lado de los trabajadores es el salario, no las condiciones de trabajo. Héctor, ¿no crees que de todos modos hay que hacer algún tipo de reforma, actualización? Sí, yo soy reformista. Porque, digo, recién hablábamos, lo que acaba de anunciar Massa de un monotributo productivo. Esta semana vuelve a impulsar el monotributo tecnológico, monotributo social. Digo, hay todo un conjunto de relaciones laborales que tienen que ver con el monotributismo y ya no la vieja relación de dependencia. Bueno, hay que ver. Es decir, también puede abrir el paso a fraude laboral, a encubrir. Me acuerdo con las pasantías. Las pasantías era ponerle arriba del mameluco un guardapolvo blanco, pero no eran pasantías. ¿No te parece hasta que se reglamentó? Que hay que anclar salarios con productividad en esta reforma, porque la productividad ha crecido de una manera exponencial y el salario ha caído de una manera exponencial. Bueno, cualquier reforma que es bienvenida yo tengo debe una reforma, tomar nota de eso. Tengo una reforma para ampliar la productividad, que es la reducción de la jornada de trabajo. Muy bien. La reducción de la jornada de trabajo está probado empírica y científicamente que tiene dos efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. El corazón y el bolsillo, es decir, uno quiere que el trabajador y la trabajadora entre y salga. Y claro, pero además el efecto además es que va a ampliar, no en la misma proporción. Si vos reducís una hora diaria a cada uno, podrías repartir empleo entre 900.000 personas que no lo tienen. No se va a dar nunca así. Pero ponerle que sea 500.000. O sea, hay cosas que son novedosas, que se pueden discutir y plantear con amabilidad. Se aumenta la productividad. Exacto. ¿Por qué no la reducimos? Ahora, tiene casi 100 años la ley. Mario, vos querías decir algo, pero más allá de eso, déjame preguntarte esto, Héctor. Hay un montón de pequeños y medianos empresarios y pequeñas y medianas empresarias que se reunieron con Massa en Parque Norte a mitad de semana, que yo estoy seguro que por lo menos un sector cree que efectivamente hay pánico, estoy diciendo lo que dijo Larreta en el informe, pánico a tomar trabajadores y trabajadoras y que un juicio laboral te puede quebrar una pyme. Sí, eso es una vieja leyenda además. Realmente, yo creo que en primer lugar no hay trabajadores pequeños, medianos y grandes, son todos iguales. Pero hay empresarios pequeños, medianos y grandes. Hay empresarios, ahí donde vos tenés que diferenciar entre los desiguales, no entre los trabajadores. Entonces, es el rol del Estado, del Ministerio de Trabajo, de los sindicatos, diferenciar al empresario, digamos. Incluso, o sea, al empleador, mejor dicho. Al empleador. Incluso hasta la capacitación. Cuando hablamos de capacitación, piensa en los laburantes. Y el pequeño empresario, que a lo mejor no conoce nuevas técnicas, tecnologías novedosas, dónde colocar su producción, sus servicios. Pero además, Héctor, la historia muestra que la destrucción de pymes está vinculada al modelo socioeconómico, no a la legislación laboral. Bueno, con la misma legislación laboral se generaron cientos de miles de pymes y Macri destruyó cientos de miles de pymes, 250.000 puede ser, pues, claro. Y ahí la legislación laboral no tuvo nada que ver. Es el modelo socioeconómico que quieren implantar, el que va a destruir pymes, si es que lo llevan adelante, esperemos que no, pero es eso lo que hay que analizar. También quiero hablar de algo que se dijo, que es la industria del juicio. Si hay una industria del juicio... ¿Te han nombrado alguna vez a vos como parte de esa industria? Sí, pues... Jefe de la mafia, Héctor Macri me puso una medallita, por favor. Recuérdenlo siempre. No, pero lo que quiero decir esto. Si nosotros vemos la realidad y si aumenta la productividad, ¿por qué no nos sentamos a ver qué sucede? ¿Por qué no planteamos, además, si los trabajadores tienen derecho a participar en las ganancias? Díganme algún convenio que dé la participación en las ganancias. El neumático, ¿no? Por empresa, de una empresa. No. Lo que dio la actividad del neumático fue una compensación por un ajuste anterior que habían dado. Son dos sumas anuales, se pagan cada semestre, que no tienen nada que ver con la participación en la ganancia, que es otra cosa. Entonces, veamos si es positivo. Es decir, algunos cuestionaban esto, porque si se engancha al trabajador con la capitalización que puede lograr el empresario. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el trabajador tenga condiciones dignas, que tenga un buen ingreso, cosas que todavía no lo hemos logrado.
Mario, ibas a decir algo antes y te... Me parece Otro que laboralista, Mario. me parece que está totalmente contenido en lo que han dicho Héctor y Artemio. La cuestión de la industria del juicio es un viejo cliché, se usa mucho. La cuestión esta de... Pero es una preocupación del empresario, ¿eh? No es bueno, una nube de la dirigencia nada más, Mario. No, pero desde luego, si vos ahora preguntale a cada uno, lo que hay que hacer ahí, me parece, aparte de otras cuestiones, es preguntarle cuántos empresarios pyme conoce que quebraron por un juicio laboral. Claro. Yo lo que en estas discusiones, cuando lo llevo a un plano de hablar con figuritas que dicen que las hay también dentro del campo nacional y cosas por el estilo, economistas modernitos que te lo dicen, digo, mencioname 50 pymes que quebraron por el juicio, con nombre y apellido. Yo el otro día hablaba con un economista, me digo, ¿quién? Mejor, con quien se puede charlar. Y él me decía, yo conozco pymes, nómbrame 50. Digo, mandámelas en 15 días, hace 20. Mándame 25. Digo, yo sé, vos me hablas del taller Jorcar, no el taller de auto, que son Jorge y Carlito, que son 8 o 9 y que trabajan por ahí a la par. Yo conozco eso porque ni tengo los pergaminos de Héctor, ni laburé tantos años, pero tengo historia y también laburé. Y entonces, es decir, lo que ocurre claramente es que eso no, así en esos términos, no existe. Se lo saca a la cabeza que el empresario teme. Puede ser que en periodo de retracción tema, pero en otros no tanto. Yo creo que, aparte, de nuevo, un caso no es la tendencia. La tendencia es la que se ha comentado. En momentos de auge, los empresarios contratan. Nadie deja de contratar por miedo a despedir. Es una cosa de sentido común. Yo contrato porque quiero que mi empresa funcione. ¿Cuánto me va a costar despedir? No es para tanto. ¿Y qué haces con eso? Bueno, con eso aparte, los empresarios, los que son pícaros, hacen cosas. Te pagan una parte negro, dicen que el periodo de prueba dura más de lo que dura, que se puede hacer muchas cosas, se borronean mucho macana. Pero a mi ver, eso, de nuevo, es una leyenda linda, tiene un nombre, ponerle un rótulo falso a una entidad, a una dinámica social. Bueno, el Tribunal del Trabajo está maldito de que lo creó Juan Domingo Perón antes de llegar a ser presidente. El hecho de ir para atrás con derechos laborales tiene que ver con una situación de informalidad. Hoy estaba Sergio Massa ahí con organizaciones sociales. ¿Vos qué pensás, Héctor, en términos de la economía popular? ¿Llegó para quedarse y esta es la realidad del modo en que el capitalismo emplea o no emplea? ¿O hay que apostar efectivamente a incorporar todo ese sector de la sociedad, de la masa de laburantes, a la formalidad? A mí me parece que incorporar la formalidad es un deber esencial del Estado y de los sindicatos. Es decir, no puede haber trabajadores, como vulgarmente se conoce, negro. Es decir, y además hay que decir que el trabajador en negro tiene los mismos y más derechos que el que está en blanco. Tiene dificultad en ejercerlo, pero los derechos los tiene, porque se vulgariza y decir no tiene derecho. Está bien, pero es una realidad actual y es muy importante. ¿Lo reconoces y entonces trabajás sobre eso? No, trabajás sobre eso, porque la solución para el trabajador en negro es blanquearlo. Tenés que buscar la forma de blanquear al trabajador en negro. Y para ello el rol del Estado y los sindicatos es fundamental. Había alguna forma, yo había propuesto, no salió nunca, un subsidio por desempleo lo cobra el trabajador en blanco. El que trabaja en negro no lo cobra. Entonces, démosle subsidio con defensa, si miente, tiene que hacer una declaración jurada, si miente es una estafa, etcétera, etcétera. Porque si él tiene un incentivo, el subsidio por desempleo, donde hay un trabajador en negro hay otros. Se convirtió en inspector de policía de trabajo gratis. Le está informando dónde hay trabajo en negro. Que la dificultad es el control de la aplicación de las leyes. Quería hablar de la industria del juicio. Si hay una industria del juicio, quebró. Y tengo las estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no sanateo. Si yo les digo que el nivel de promedio anual de pleitos por despido que entraron en la Cámara, en los últimos 20 años, si quieren, está entre los 20, 25.000, con exceso a 30.000 en el año. Juicios de despido. ¿Dónde está la industria del juicio? Lo hacen para descalificar, lo hacen para atemorizar, lo hacen para que realmente haya una brecha mayor entre los trabajadores y los empresarios. Es un poco el paradigma que planteaba Mario con respecto a que las pymes quiebran por la industria. Que te den un caso o dos, no lo pueden juntar. Lo mismo sucede con eso. Ahora, la informalidad laboral en la Argentina no llegó para quedarse. Depende del modelo socioeconómico que vos implementes. Cuando el neoliberalismo, en 1976, teníamos 12 puntos de informalidad. 8 en octubre del 74, antes de la muerte, pero la llevaron a 50 cuando asumió Néstor. Pero es otra Argentina, de 50. Es otro momento del capitalismo también. Hoy es otra y mañana va a ser otra. No, pero es otro momento del capitalismo también, ¿no? Sí,
Yo creo que sí, es otro momento del capitalismo del que hay que desengancharse y volver a plantear un modelo que esté vinculado a las demandas del mercado doméstico, del salario, perdón, de la productividad. Corríjame si me equivoco. Pero te digo esto, mirá, sí, Néstor tomó 50 puntos de informalidad. Cuando se fue Cristina había 32. Era otra Argentina. Hoy ya es otra Argentina con respecto a ayer y mañana va a ser otra. Pero hay un modelo socioeconómico que informaliza y otro que no, que formaliza. Perdón, tocamos de oído nosotros, periodistas generalistas. No tocas de oído. Pero déjame hacer este planteo. Una cosa es una empresa que tiene un grupo de trabajadores que están informales. Otra cosa es la economía popular, que encontró manera de asociarse, que construye alrededor de otro tipo de valores. Sí, déjame decir esto, principalmente relacionado a las tareas de cuidado, invisibilizadas y puestas bajo el rótulo del amor durante mucho tiempo, y hoy ya organizadas en comedores populares, guarderías, ni hablar del trabajo de empleadas domésticas no registradas y demás, cartoneros, digo, todo eso que tiene que ver con trabajos que no existían directamente o no se tomaban como trabajos, que hoy tienen un amparo bajo un movimiento social, bajo una cooperativa y demás. Ese tipo de trabajos no pareciera tener lugar en la economía formal tradicional argentina. Cuando hay una cooperativa en el medio, perfecto. Cuando no lo hay que ver qué pasa. No, pero además yo te digo una cosa. Ya Eva Perón a mediados del siglo pasado planteaba la economía de cuidados y la remuneración formal a las que ejercían ese es otro tema. Y era un modelo socioeconómico bien distinto al actual, pero el pensamiento estratégico... A mí me da la impresión que las épocas cambian, el mundo cambia, los países cambian. Una Argentina autárquica es imposible. O sea, la Argentina que imaginó Perón dejó de ser posible cuando él se dio cuenta que dejaba de ser posible y todavía gobernaba. A mí me parece que hay muchas modalidades de actividad económica, de laburos y demás. Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia. O sea, el esquema del trabajador que quería entrar a una fábrica de cualquiera, de galletas, se me sale el nombre y sale aviso. Que ya existían, sí, de galletitas, que entraba, laburaba 30 años, laburaba 40 años, se jubilaba ahí, que yo llegaba a capataz y algún hijo entraba. Ese modelo existe hasta un punto y no existe tanto. Entonces, una cuestión son la burla de los empleadores a las leyes laborales y a las leyes previsionales, trabajo informal. Otra cosa es, por ejemplo, la agricultura familiar, que es una forma casi superadora de agricultura que aparte tiene arraigo a la tierra, laburo, una forma de laburar distinta, alimentos más sanos, y gente que no quiere tener un patrón. Y tiene todo el derecho del mundo a no tener un patrón, sabiendo lo que han hecho los patrones con los trabajadores de muchos lugares. Entonces, lo que a mí me parece es que y por otro lado hay ciertas modalidades, muchas modalidades de economía informal que hay que ver. Para mí, la narrativa del actual gobierno y de la oposición también, porque muchos dicen eso, que hay que transformar los planes de trabajo, es mitológica. Es una especie de eslogan sencillo que desnaturaliza un problema complejo. No todos los trabajos informales son planes. No todos los trabajos informales son burla a los derechos de los trabajadores. No todas las formas de economía popular o de agricultura familiar van en contra de sus derechos, de sus deseos y de sus tradiciones. Es otra cosa. A mí me parece que hay que comprender eso, un país y un mundo diferente, para poder notar las cuestiones. El peronismo que conocimos, por otra parte, estalló con el Rodrigazo, que se produjo durante un gobierno peronista. Y entonces esto también se tiene que conocer para ver cómo se sigue después. Si algo tenía Perón, yo no me da mucho por citar a Perón, porque pasó hace tanto, pero si algo tenía Perón, una adecuación a los tiempos. Él miraba, decía que había una evolución histórica. Menem también. No, adecuación a los tiempos. No, pero Menem está bien. Claro. Por eso ese modelo que generó Menem. No, ese modelo no generó obviamente estaba adecuado a los tiempos. Yo creo que eso hay que regularlo. Si te adecuás a los tiempos. Pero hay otra cosa. Ganó la elección de medio término. Perón tenía una visión ideológica, una visión determinada y una coherencia. Menem practicó un modelo que también es cierto que Menem como Kirchner entendieron el signo de los respectivos tiempos de modo bien diferente y lo implementaron. Pero de cualquier modo yo tengo la impresión que hay una dificultad particular. De los otros quieren aniquilar el trabajo, aumentar la forma de explotación a como hubiera lugar y lo demás. Del campo nacional y popular hay un atraso en la lectura de lo que es la realidad social y la realidad económica, que lleva muchos años y en el cual el intervalo de los gobiernos kirchneristas, en particular los dos primeros, tuvo
la virtud de volver, de recuperar una serie de indicadores, pero no tenía aire o gas, creo yo, para abarcar todos los problemas que tenían por Mario, delante la Argentina. Déjame abrir una puerta con relación a esto, porque Juan Grabois hoy es candidato a presidente de la Nación, avalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, sin chances de ganarla Sergio Massa, esto lo sabemos, pero es un precandidato a presidente de la Nación. Viene de ese palo. Viene de los movimientos sociales, viene de la economía popular, de hecho forma parte de la UTEP, si no me equivoco, Juan Grabois. Hoy veíamos a Sergio Massa sentado al lado de quien quiere ser intendenta de La Matanza, perteneciendo a un movimiento popular también, como es el Movimiento Evita, y a su esposo, que es Emilio Pérsico, nada más y nada menos que eso. Digo entonces, dentro del campo nacional popular, sin que tengan chances reales en esta elección de ser gobierno, de ganar una interna, ¿hay un reconocimiento lento, pero fuerte de ese tipo de construcción? Hay una cantidad de reconocimientos, hay normativas, hay protecciones, hay muchas normas. Yo no soy quien, y lo digo también, no soy quien para hablar de todo este ramillete de monotributos o sistemas de tributación para que llegue algunos de los beneficios de la relación de dependencia, para que las personas tengan una obra social, para que puedan tener inclusive vacaciones, para que tengan un tipo de cobertura. Esto existe, por ejemplo, para las empleadas de casas particulares. Digo, no para las que están en blanco, están en negro, para todas las que están en negro se las birlan y nada más, pero los tienen. Entonces, yo creo que hay, y que por eso la mayoría de los movimientos sociales acompañan al peronismo, digamos, son de raíz peronista en buena medida, y lo acompañan en materia política. Lo que a mí me parece que no hay una comprensión, es un planteo un poco genérico, y lo digo con el mayor respeto, no hay una comprensión de cuánto ha cambiado la Argentina, su realidad social e inclusive de sus propios actores. O sea, y ahí falta decir, cuando inclusive este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, una trayectoria que se olvida, pero cuando empezó a conversar no pudo sentar a la mesa a todos esos actores porque son difíciles, porque son representaciones difíciles de definir. Yo creo que, en primer lugar, todo lo que estamos hablando no tiene nada que ver con el cese de la ultraactividad de los convenios. Para diferenciar. Estamos hablando de cómo se ve el mercado laboral en todo caso dentro de Unión por la Patria. Vamos a ver qué sucede. Si es los mercados, digamos, los trabajadores no entran en el mercado, entran en relación de dependencia o no, pero el mercado es para los productos y los servicios. Si son humanos no son recursos, vendría a ser. Pero bueno, es una cosa ideológica mía. No. Lo que quiero es de fondo. Lo que quiero ver es cuál es la generalidad. ¿Cuál es la generalidad? La mayor parte de los trabajadores están en relación de dependencia. Corregime, Gaby, numéricamente. Así es. ¿En relación a la dependencia? Pero eso perdón, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que no tenés que pensar en lo que está planteando Mario? Tenés que legislar para la generalidad y ver las excepciones que está sucediendo. ¿Pero son una excepción o son una realidad contundente es una realidad y creciendo? Y que va creciendo. Es una realidad producto de efectivamente un modelo de desarrollo que generó nadie va a desconocer la existencia de los movimientos sociales ni de las bases que representan. Ahora, ¿cómo te pero la duda es una emergencia, es una excepción en un momento determinado o es parte de una realidad que le está costando al campo popular reconocerlo y trabajar sobre él? Mi criterio, voy a citar a Carlitos Marx. Bueno. Pasa por la plusvalía. Si hay plusvalía, hay un empleador. Si no hay plusvalía, porque se reparte en una cooperativa, el trabajo social, los que están haciendo plantaciones caseras, etcétera, para vender el producto de lo que están haciendo, es otra realidad. Entonces vos tenés que adecuarte a legislar para cada realidad. Para cada realidad, teniendo en cuenta lo que sucedió en Argentina ahora, recientemente. Yo, por supuesto que digo de que hay que reconocer al movimiento de trabajadores informales, a la economía popular, pero hay que saber que es producto de un modelo socioeconómico que uno tiene que modificar. Cuando se retira Cristina, había 250.000 planes. Cuando llega Macri, creo que lo multiplicó por 5, no quiero equivocarme, puede ser por 4 o por 5, llegó a más de 1 millón. En ese mismo lapso, los trabajadores pasaron de 52 puntos en la distribución del ingreso a 46 con Macri, cuando multiplicó los planes por 5. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Hay que desconocer la economía, de ninguna manera, pero hay que saber que son productos de un modelo que deteriora la participación y es muy regresivo en términos de distribución del ingreso. Claro. No hay que tener una visión romántica sobre ese fenómeno, porque es producto de un modelo
cruel. Me pregunto si lo romántico es el mundo del pleno empleo formalizado o lo romántico es la existencia de la economía popular, que además construye vínculos, como decía Mario, desde otro lugar. A ver, ibas a decir algo, Gaby. Sí, es más que para plantear un poquito más el debate, porque ahora esto se plantea a 10 días de que se realicen las PASO. Fue la semana pasada, toda la semana, y lo estamos discutiendo ahora. A mí me llama la atención, digo, sin remontarnos mucho más lejos, Mario, Artemio estaban hablando incluso de la época de Menem. En el gobierno de la Alianza hubo una reforma laboral. La Banelco. Exactamente, que fue cuestionada por coimas, judicializada y luego derogada. Y era parte de ese gobierno una de las candidatas, que es Patricia Bullrich. Digo, ¿por qué se trae ahora? Digo, hay dos temas que trajo Juntos por el Cambio al debate que tienen que ver con esa época. El blindaje con el Fondo Monetario Internacional y la reforma laboral. Patricia le explicó muy bien lo que es el blindaje. Claro. Ahora, que Dios la ayude. Eso me lleva a otra pregunta. Bueno, dos cosas sobre eso. Uno, quiero mencionar un dato que da hoy Sebastián Lacunza, a quien le mandamos un abrazo en su nota en el diario AR, porque esa ley se coimió en el Congreso para que salga, ¿no? Digo, por eso se la conoce como la ley Banelco, que después se deroga en 2004. Pero hoy, por ejemplo, quien acompaña como candidato a diputado nacional por Chubut a Torres, que acaba de ganar la gobernación, es el secretario general del Sindicato de Petróleo de Chubut. 9.000 trabajadores tiene. Y va a ser diputado seguramente por Juntos por el Cambio. Digo, un secretario general de un sindicato de petróleo. ¿A qué voy con esto? Lo que está proponiendo Juntos por el Cambio, Héctor, te lo pregunto a vos, pareciera ser hasta avalado por parte del sindicalismo argentino hoy. No. Un ejemplo, una golondrina no hace verano, ¿eh? ¿Cuántos ejemplos de dirigentes sindicales tienen la posición de ese compañero? No sé. Me parece que la mayoría está en contra. Las tres centrales se manifestaron. Las tres centrales están en contra, tanto la CGT como las dos CTA. ¿Pero pelearía la CGT de verdad contra eso? Porque yo recuerdo que en 2015 la CGT estaba bastante amiga de Mauricio Macri. Si pelea o no pelea es otra cuestión. Pero que hoy día la CGT está en contra de eso es una realidad también. Sí, pero la CGT pide aumento y no sale a la calle. La CGT está en contra, pero después no te hace un paro y tuvieron que regularles una Un día hablamos qué pasa con los dirigentes sindicales. Porque están pero es un tema, si llega a ganar Juntos por el Cambio, es un tema, Héctor. Pero quiero decir, vos con los dirigentes sindicales, de los que podemos llamar los combativos, que no son como las cobas en Italia, que van al conflicto y después dicen por qué. El dirigente sindical nuestro discute y cuando no hay solución, el combativo, llamémoslo, va a la acción directa, que es la huelga, de más medida legítima acción sindical, está en la ley y en la Constitución. Y el dialoguista dialoga. Y si no hay soluciones, sigue dialogando. Y si no hay soluciones, dialoga. Bueno, entre yo hay una cosa personal. Por eso, si hablamos de gente sindical, tenemos una larga charla para hacer. Pero es cierto lo de que hay sectores que efectivamente son más propicios al diálogo perpetuo que a suspender el diálogo cuando efectivamente... Bueno, digo esto porque eso fue en la historia del movimiento obrero, siempre fue así. Lo digo porque se habla de lo que hemos debatido. Porque tiene que ver con queremos que estén en la economía formal. Ahora, si el propio sindicalismo no hay noción de cómo adaptarse, porque hoy por hoy el pibe que maneja una bicicleta haciendo delivery tiene un sticker de Milei pegado en la caja, Sí. Y lo que te dice, no todos. Muchos de ellos, Artemio. Se armó un eslogan, pero sí, algunos y otros no. Bueno, los conquista más Javier Milei que un sindicalista. Sí, bueno, porque el sindicalismo debe adaptar su discurso a esta nueva realidad. Sí, pero creo que no podemos perder de vista que un trabajador, aún los trabajadores de aplicación, tienen un montón de derechos conculcados al que hay que restaurarlos. Nadie está diciendo que dejen de tener libertad. Esa chica que es propietario de una bicicleta o una moto y tiene una caja atrás no es un empresario. No, claro. Y lo miran como un de ninguna manera. Y sin embargo lo miran como un empresario. Sí. Entonces, ahí, evidente, por eso ¿a dónde va la...? Ya, Hay un sindicato no reconocido como tal. Pero ya están buscando hay un principio de organización. La defensa colectiva siempre es buena. Pero quiero decir, también hay que expurgar a ver a dónde va el rendimiento, la utilidad de ese trabajo. Y ahí hay una responsabilidad empresaria, dónde va la utilidad. Discutir la riqueza. Hay que hacer un trabajo detectivesco para ver dónde está la riqueza, pero hay que hacerlo. Pero vos podés entender que es una empresa, ¿no? No. Estaba divertido esto, la verdad. Estamos Tenemos cerrando, que cerrar, Héctor, me parece. ¿Cuál es tu expectativa? No. A nosotros nos encanta esto. Traemos picada y seguimos. Es un cese temporario de tu opinión. Un fondo. Ahora te vas y te pagamos el fondo. Héctor, tu expectativa para las primarias, para el próximo domingo. No tengo duda que vamos a ganar. La fórmula Massa-Rossi la que va a ganar. No me cabe ninguna duda.
¿Hablamos después? Gracias, pero Héctor. hay que dar entusiasmo, porque realmente hay un poco de bajón en los compañeros y las compañeras, porque los resultados no han sido buenos. No porque no se quisieron, los otros quieren que sigan así. Y nosotros podemos mejorar. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al corte y al regresar vamos a charlar con intelectuales que acompañan la precandidatura de Sergio Massa. Muy interesante, vamos a seguir hablando de la escena, lo que se nos viene para el domingo y el rol de la intelectualidad, ¿no? Que ocupó un lugar central hasta hace muy poco en la Argentina y ahora, bueno, es interesante saber cómo se autoperciben, podríamos decir, bueno, y qué rol juegan en estas elecciones. Al volver. El asesinato de Cabezas es un punto de inflexión. En este mensaje hacia el desilenciamiento, hacia la prensa, había también un mensaje hacia toda la sociedad. Sacó a la luz a un tipo que no tenía que salir. Cuando vieron que asesinar a un periodista en el contexto de la recuperación democrática lograba lo opuesto, nunca más se asesinó a un periodista. Una frase se clavó para siempre en la conciencia de los argentinos y las argentinas. No se olviden de Cabezas. 40 años de democracia. Con Marcelo Figueras. Horario especial. Domingo, 23:30. Televisión Pública. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 13, aprovecha 50% en la segunda unidad de pastas secas seleccionadas y lácteos. Cuarto trasero de pollo congelado a 459 pesos el kilo. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en TV LED seleccionados. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. I love this music. William Castle. There we are. Descubrió que el secreto estaba en la independencia, se transformó en su propio productor. Es una cuestión de gusto, ¿no? A alguien que le gusta la joda. William Castle en Filmoteca. Domingo, en Trasnoche, Televisión Pública. Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas, levanta a la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136A. Vos podés ser la nueva relatora argentina de fútbol. Como yo. Viví la experiencia, la emoción de participar en el reality que me llevó a ser la primera relatora argentina de fútbol y hasta llegué a relatar partidos del Mundial. Dale, sumate, graba tu relato y mándalo con tus datos. Animate, queremos escuchar tu estilo y tu grito de gol. Inscribite en tvpublica.com.ar haciendo clic en el banner o escanea el código QR que ves en pantalla. Relatoras argentinas, muy pronto en la televisión pública. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay más desarrollo, más crecimiento, hay más Argentina. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos afectando las ganancias empresarias. Votá Violeta Alonso, legisladora por la ciudad, lista 350, la izquierda en la ciudad. Para defender la educación pública, levantá la izquierda. Votá un maestro que la pelea todos los días. En Ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, jefe de gobierno. Frente de Izquierda, lista 804. se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la Patria. Matías Lamens, precandidato a diputado de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. Muy bien, seguimos en Desiguales modo domingo. Queremos presentar a nuestra invitada e invitados para este tramo. Está Diana Zayek con nosotros. Ella es presidenta del Fondo Nacional de las Artes. Ricardo Forster, filósofo, profesor ensayista. Y Nahuel Sosa, sociólogo y titular de Argentina Futura.
¿cómo andan? Bienvenida, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿quién arranca? Luli preguntaba, ¿estamos en modo campaña o estamos en modo encuesta? A ver qué dice la encuesta general del próximo domingo. Me parece que hay curiosidad para saber si las PASO dan paso de verdad a una elección, si definen ya un panorama. Hay como una espera, ¿no? Una sensación de no demasiada movilización, no demasiada participación, no demasiado trajín electoral, salvo obviamente los candidatos que vienen, pero no se percibe en la calle algo vinculado emocionalmente a las elecciones. ¿Y por qué crees eso, Ricardo? Porque me parece que es un largo camino, ¿no? Son 3 etapas, claro. Es como demasiado. Cuando uno lo mira en perspectiva, las PASO tenían una idea que no terminó nunca de funcionar adecuadamente y que ahora supone que durante 3 meses estás metido en elecciones en algunos lugares, incluso provincias que han adelantado tienen... Es un año entero. Un año entero de elecciones. Es un año entero. Hay un distanciamiento de una parte de la sociedad también de la vida política democrática en ese sentido, ¿no? Hay un cansancio, un desapego, una cierta frustración respecto al vínculo y a lo que devuelve la política al ciudadano común y corriente. Ahora, lo que pienso es, te lo pregunto a vos, Nahue, es quizás habiendo una interna tan importante como es la de Juntos por el Cambio, que va a definir a quien disputará por la presidencia, hay como una especie de, todavía el escenario no es el que nos va a hacer votar realmente, digo, faltan definiciones, veamos qué pasa, que se organice todo. ¿No hay un poco de eso? Sí, efectivamente, yo creo que hay un poco de eso. Hay algunas hipótesis que plantean que capaz las PASO, donde uno vota más con la emoción, por decir de una manera, o sea, si estás enojado votas de una manera, si estás esperanzado de otra, que ya en octubre empieza a haber otras variables, donde aparece más el tema identitario, las costumbres, los valores, y donde si eventualmente hay un balotaje, donde ya lo que se plantea es cuál es más racional, si se quiere, el voto, ¿no? Más que tiene que ver con... Yo creo que hay 2 cuestiones. La primera es el ausentismo. Me parece que es un elemento clave de qué está pasando. Si ese ausentismo es sinónimo de una antipolítica o es un sinónimo de un malestar circunstancial. Y segundo, nosotros venimos trabajando con Argentina Futuro y Flaxo mucho el tema de juventudes. ¿Qué está pasando? Porque las juventudes hoy son más del 33% del padrón electoral. Es decir, cuantitativamente tiene un peso muy grande, ¿no? Y me parece que ahí hay una idea de decir, bueno, hay nuevas demandas que se están planteando. Por ejemplo, en la última investigación que hacíamos aparecía el tema de salud mental, que es algo que están hablando muy pocos candidatos, ¿no? Entonces quiero decir, me parece que a veces está la agenda de los medios, o sea, de todos, y que podemos estar... Y por otro lado están habiendo, pareciera, algunas demandas subterráneas, ¿no? Que más allá de a quién candidato vota esa persona, pero que está diciendo, esta agenda no la tengo presente, y ahí creo que va a ser un desafío para las fuerzas políticas, cómo logran conectar con esas demandas. Diana. Yo soy mucho más optimista. A ver, convídanos un poco, nos viene bien. Sí, soy más optimista porque creo que la gente es... quizás está transitando una situación como más cauta, más reflexiva. Justamente no dejarse llevar por esta historia rara de algunas galeras extrañas que también salen con hijos extraños. Y entonces la gente está tratando de reflexionar, de entender, de comprender, no haciendo un comentario sobre algo que a veces no tiene ninguna lógica. Escuchamos cosas tan absurdas que es probable que la gente esté tratando de pensar, de reflexionar, de... No se olviden también que todo esto viene de una pospandemia que nos ha dejado a todos en una situación como mucho más para adentro y más tarde de salir de algunas determinadas cosas. Bueno, no sé, yo será que lo mido un poco por el lado de la cultura, en donde la actividad es tan intensa y bueno, los teatros están llenos, la gente está en una actitud más participativa, pero porque elige en qué participar. Si les parece, repasamos los últimos spots que se vieron de campaña para entender también el tono o a quién le quiere hablar cada uno de los principales candidatos. Lo vemos. ¿Quién no tiene miedo en esta Argentina? Miedo a que nos roben, miedo a no tener trabajo, miedo a que nuestros hijos no tengan futuro. Pero si este miedo nos paraliza, se convierte en resignación y nada cambia. Vamos a elegir entre los que quieren violencia y los que queremos tranquilidad. Vamos a elegir entre los que quieren arreglar las cosas peleándonos en la calle y los que sabemos arreglarlas en paz.
Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. El domingo tengamos el coraje para cambiar de verdad. Seamos la fuerza del cambio. Vamos a elegir entre los que hablan, pero nunca hicieron nada. Y los que creemos en la preparación, en los equipos y en el trabajo, más trabajo, más trabajo. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad. Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI. Necesita resolver el problema que nos dejaron. Voy a hacer un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina. Este domingo vení a votar en defensa de la patria. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Bueno, a ver, de estos últimos spots, ¿qué dirías, Nahuel, arrancando por vos, que se está apostando sobre cómo interpelar a la ciudadanía? Bueno, me parece que está claro que en el caso del de Bullrich hay un spot muy centrado en el enojo, en el caso de Larreta está muy centrado en la idea de tranquilidad del orden, y en el caso de Sergio Massa está planteando una cuestión de futuro, ¿no? En el spot del Chivo y Sergio. Y a mí me parece que hay algo interesante también, que es decir, bueno, nosotros vamos a una elección muy polarizada, con dos modelos antagónicos muy claros. Se cumplen 40 años de democracia, nuestra democracia hoy está en peligro porque han crecido los discursos de odio, porque hubo un intento de magnicidio a Cristina, porque también está en riesgo la soberanía nacional. Entonces me parece que eso hay que ponerlo en palabras. Y hay una segunda cuestión que para mí es muy interesante, que es la idea del orden, ¿no? Porque a veces pareciera que la idea del orden es conservadora y por el contrario, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Cristina Claxo decía el neoliberalismo vino a desordenar la vida de las personas? No hay nada que te desordene más que cuando vos dejás todo librado al mercado, ¿no? Entonces me parece que tenemos que disputar esa idea que el orden no es la represión. El orden, por el contrario, es volver a discutir un esquema de trabajo, de futuro, de inclusión social. Creo que hay algo interesante, sobre todo para discutir, pensando que hay muchos sectores que pueden hoy, por ejemplo, yo te decía antes de esta investigación que habíamos hecho con Milei, y muchos de los pibes que votaban a Milei te decían que la segunda más valorada para ellos era Cristina. Y vos decís, ¿pero cómo? Si están las antípodas ideológicas. Porque valoraban que no eran caretas, por ejemplo. Lo digo así, dicho en criollo, ¿no? Porque valoraban lo genuino. Entonces, quiero decir, los votos son muy disputables. Nosotros a veces tenemos la idea de que son electorados homogéneos, que el que vota a Bullrich es imposible que en octubre vote a Massa, y no es tan así. O sea, hay sí, núcleos ejemplo, duros, pero hay otros que no. Para entender un poco lo que sería la elección de la semana que viene. Sí. Domingo que viene, a esta hora, estamos hablando de números ya. El número que saque Larreta, pongámosle 10 y Bullrich 12. ¿Esos 10 de Larreta no van directamente no son en octubre? Mecánicos, no, para nada. ¿No? Para nada, ni al revés. Ni al no revés son tampoco. mecánicos, ellos tienen una mirada que es contraria a lo que pasa en todos los fenómenos electorales que uno analiza en el siglo XXI. No va a haber una lógica mecánica. Por eso hay posibilidad de disputar y por eso hay posibilidad de... Unión por la Patria tiene efectivamente posibilidades de ganar. ¿Y los de Grabois a Massa van directo Yo creo todos? que vamos a converger seguramente, pero muy seguramente, y además, si me permitís, quiero hacer una reflexión sobre lo que acabamos de ver. A mí me dio miedo escucharla. O sea, la del miedo lo que te da es miedo, ¿no? Entonces, la alternativa, ¿quién tiene ganas de que le digan que estamos muertos de miedo? O sea, eso de instalar el miedo me parece que no es algo que nadie tenga ganas de sentirse representado. Yo creo que nosotros estamos, además, está bien, tenemos ya tomada una decisión, que es esta fórmula que vamos a apoyar y vamos a acompañar, de Rossi y Massa, pero que además estamos, por eso dije lo del esperanzador. Me parece que alguien por lo menos te está hablando del futuro, te dice para adelante. O sea, el ser humano va hacia adelante, las sociedades también van hacia adelante. Entonces, que la única cosa que me quieran proponer sea el miedo, me parece que... Y el otro tampoco, porque el orden por el orden en sí, no se entiende el orden para qué, ni de qué orden habla tampoco. Ricardo, ¿cuál es el rol de los y las intelectuales en este momento de la política argentina? Viniendo de una experiencia además tan intensa y de tanta participación como Carta Abierta. Yo no sé si hay una etapa que define de una vez y para siempre lo que es un orden de la participación de los intelectuales. Carta Abierta fue un fenómeno muy particular en un momento único de la historia argentina, con un nivel de conflictividad muy intensa y de politización también muy intensa. Y allí la voz de los intelectuales o
personas vinculadas al campo de las ideas se hizo sentir, los medios de comunicación abrieron sus espacios, un impacto, se recuperó la politización de la sociedad. Yo creo que cuando retorna la voz intelectual como voz política es porque algo le está pasando en el sentido más positivo a la vida democrática. Cierto. Cuando la voz se apaga, cuando está distante, cuando el lugar de los medios de comunicación es simplemente una riña de gallos, un juego de egos y no un debate de ideas, una trama de disputas en términos de una sociedad democrática en acción y en movimiento, el lugar del intelectual cobra sentido allí. Yo no considero, no estoy tan de acuerdo, a mí la palabra orden no me gusta, la pudo haber dicho Cristina, pero yo creo que una tradición contracultural, democrática, que asume que la democracia es también el modo como procesamos potentemente los conflictos, necesita salirse de la trampa de una suerte de ordenamiento de cada uno en su lugar, ¿no? Me parece que la crisis de la democracia contemporánea es la crisis de las aspiraciones de los sujetos que viven en la sociedad democrática. Ya no se cuestiona la idea misma del trabajo, lo único que se pide es a trabajar, a como dé lugar. Sí, trabajo en blanco, mucho mejor, pero también atravesado por la superexplotación. Ya no se discute ni siquiera la relación entre trabajo y ocio, no se discute el concepto de libertad como un concepto de invención, de ruptura de los moldes establecidos. Pero Ricardo, en tiempos así, de apatía, donde vos decís que la participación de los y las intelectuales merma, si hay crisis de los horizontes, si se bajó el umbral de expectativa, ¿no es ahí donde más debería... yo no digo pero hay mucho debate. Hoy, por ejemplo, pareciera que si no tienen lugar en los medios, entonces... No. A ver, esta es una sociedad mediatizada. Entonces pareciera ser que aquello que no está mediatizado carece de existencia. Por supuesto que hay publicaciones, hay debates, no solo en la Argentina, el debate sobre las nuevas formas de subjetividad, las extremas derechas. Cuando uno piensa este tipo de spot, ojo, ¿no? Va hacia el corazón del... Patricia Bullrich, hacia el corazón del resentimiento del hombre que está solo y espera, digamos, ¿no? Para usar la metáfora de Scalabrini. Quiero decir, hay un sujeto que hoy está atemorizado, está resentido, está pauperizado, está agotado, no tiene expectativas, ve también frustradas sus ambiciones. Entonces, quien mejor, entre comillas, ¿no?, está interpelando a ese sujeto casi quebrado internamente y cargado de miedo, es la extrema derecha, que le ofrece una reconstrucción, entre comillas, de los valores fuertes. La familia, la cosa bien macha, patriarcal, valores, digamos, sustentables y que le den nueva fisonomía a sus expectativas de vida. Las tradiciones populares, democráticas, progresistas, de izquierda, que fueron siempre contraculturales, que siempre fueron capaces de ir a la par de las grandes invenciones estéticas y artísticas, hoy parecen repetirse a sí mismas. Le piden a la gente demasiada pasividad en su forma de actuar en términos de la vida concreta. Entonces, tenemos que reinventar, nos está faltando imaginación. Claro. La imaginación al poder, ¿no? Dijo la generación del 60. Ahora, así no fue también, pero no importa. Ricardo, quizá un poquito más radical de la propia que la escena presenta. Hay otro sector de intelectuales que están respaldando la precandidatura de Juan Grabois. ¿Por qué ustedes la de Sergio Massa? ¿Puedo contestar? Sí, claro. Creo que estamos bastante unidos en ese sentido. Hay tantos intelectuales y otros. Nosotros pensamos que la fórmula que se dio de unidad es la que se ha planteado como unidad a priori, y por otro lado, yo creo que hay grandes sectores de la intelectualidad y sobre todo el mundo de la cultura que confían en el accionar de Sergio Massa, en tanto es una persona con experiencia, con recorrido, con muchísimo manejo de todo lo que sería las cuestiones del Estado. Y en el campo de la cultura, además, nosotros tenemos una experiencia muy, muy concreta y muy reciente. El año pasado corría riesgo todo el tema de las asignaciones para los organismos de cultura, y fue Sergio Massa el que impulsó, junto con el diputado Garro,
que esto se tratara en el Congreso y que no dejara, se quería dejar caer esta es una ley que protege determinados organismos, como por ejemplo las bibliotecas populares de toda la Argentina, y se tenía riesgo, y sin embargo él llevó adelante la posibilidad de que se vote, de que la prórroga sea por la cantidad de años que estamos pidiendo. Hay hechos concretos que nos sirven para acompañar una figura como la de Sergio Massa y también como la de Rossi. Rossi es una persona que nos da mucha seguridad, mucho respaldo y que en este mundo, el mundo de la cultura, tienen una mirada que coincide además con la gestión. Porque no es solamente una cuestión de opinión, además de opinión hay que gestionar. Nahuel, misma pregunta. Yo creo que estamos en un momento de clave, de mucha transición, y que lo que acá va a ser fundamental es el programa que se arme, ¿no? Es decir, un poco lo que planteó Cristina el 25 de mayo, ¿no? Nosotros mañana estamos yendo a un encuentro del cual están invitados todos, digo de ambas fórmulas, no es un encuentro solo de un sector, y me parece que lo que trata es de plantar una primera bandera a esto que va a seguir, porque la idea es que esto replicarlo en las provincias, y es hacerlo en septiembre, y también hacerlo en septiembre con todo el conjunto de Unión por la Patria, y que tiene como eje fundamental decir, bueno, nosotros en este contexto lo que tenemos que hacer es ver de qué manera se fortalece a los candidatos y también de qué manera no pensamos solo en las personas, sino disputamos cuál es el programa, cuál es la hoja de ruta con las cuales se tienen que comprometer si eventualmente se triunfa en octubre, ¿no? Que es lo que todos estamos apostando. Entonces yo creo que hay una discusión más rica, que no es solo las personas, esto es una cuestión táctica, no es una cuestión de estrategia. Estratégica que es un programa, una hoja de ruta que tiene que ser muchísimo más transformador de lo que fue esta experiencia y que tiene que volver a poner en el centro de debate las ideas. Entonces me parece que lo que hay acá es una invitación a un diálogo, a un debate. No es una invitación a una cuestión mecánica en la cual uno va, apoya, no apoya y discutamos si este me gusta más, me gusta menos. Y me parece que ahí hay algo que es interesante porque es reponer, si se quiere en el sentido gramsciano de la palabra, que es cuando uno tiene que construir una nueva hegemonía, lo hace en función de disputar a la hegemonía dominante. Y hoy esa hegemonía dominante está hecha por la derecha. Entonces creo que todos quieren... Esta elección no va a ser solo una elección en la cual se va a disputar meramente una cuestión económica, se va a disputar también una cuestión cultural y política. ¿Se entiende este punto? Sí. Es decir, va a haber un debate. Es decir, pensar que la gente solo vota por el bolsillo... Pero no están disputas... Bueno, está bien, pero esas disputas crecen o decrecen. Digo, pensar la idea que solo se vota por el bolsillo es falso. También, como decía un poco Ricardo, se vota por aspiraciones, por identidades. Y esta idea de recuperar la imaginación política. Bueno, la imaginación política... Para recuperar la imaginación política hay que animarse a incomodarse. Uno no recupera la imaginación política desde posiciones cómodas. Uno recupera la imaginación política cuando vos te incomodás, cuando vos estás con los otros y con las otras, con sectores con los cuales podés estar más o menos de acuerdo, dando una disputa política, en este caso frente a la síntesis que logró el ex Frente de Todos, con todas sus dificultades, con todas sus tensiones creativas, como diría García Linera, porque digo, este es un bloque histórico, es decir, esto no es solamente una cuestión de candidato. Acá hay actores políticos y sociales que lograron esta forma. Bueno, esto es una invitación al debate. Si le preguntás a Alberto Fernández, no sé si definiría tensiones creativas Puede ser que las no. discusiones, ¿no? Yo creo que las tensiones creativas no hay que pensarlas solo en términos del Palacio. Hay que pensarlo en lo que pasa en el Palacio y lo que pasa en la calle. ¿Querías decir algo, Artemio? No, me parece muy bien. Los fundamentos son absolutamente claros, pero más, digamos, funcionalmente. Voy a retomar lo que planteó Mario con respecto a la eficacia de las PASO para determinar un tipo de voto. ¿Por qué creo que la fórmula predominante, que es sin duda la de Massa y Rossi, que es por otro lado la fórmula de unidad, tiene que ser reforzada en el voto en las PASO? Porque eso es muy importante de cara a la primera vuelta. Eso, desde el punto de sí. Yo creo que eso funcionó. Mirá en 2015 lo que planteábamos. Lo que está diciendo, vos estás diciendo que efectivamente Massa tiene que ser el más votado dentro de la interna y que de eso depende su fortaleza para lo que sigue. Tres dimensiones. La actitud del candidato, la aptitud del candidato, que creo que está fuera de duda, porque tiene, para mí lo que hay que tener es una ambición muy importante y un candidato, eso define, es muy definitorio, una trayectoria dentro del aparato estatal muy grande, creo que ha manejado muy bien varias áreas donde intervino. La más emblemática fue el ANSES, pero no es la única. Pero además porque es muy importante reforzar a la fórmula en la PASO. Por dos motivos. Porque después eso tiene impacto en la primera vuelta y después porque es el ministro de Economía. Si Massa no sale reforzado de una manera
notable en esta PASO, su interlocución con el fondo va a tener dificultades. ¿Estás de acuerdo, Mario, con eso? Y la interlocución con el fondo de cara a lo que viene es muy importante, porque lo que está proponiendo el fondo tiene que ser modificado. Te pregunto si estás de acuerdo, porque leyendo tu columna de hoy me da la sensación que matices tenés sobre esa idea. Mi impresión es que lo más importante para el Frente de Todos es el total que saque y no tanto los parciales de la interna de Massa Grabois, que todos presumimos, salvo que tengan un cambio muy drástico, todos presumimos que tendrá, digo, Massa una superioridad muy grande que inclusive le permitiría ser el candidato más votado. Esto hablo de las presunciones de las encuestas, en las que no creo mucho, pero todos dicen, Massa puede ser el candidato más votado porque Larreta y Bullrich se parten un paquete grande, pero lo parten, en fin, más o menos. Massa puede ser el candidato más votado, se le da una gran importancia. Yo, a priori, no, esto no conjuga con los precedentes, son cuestiones de imagen, cuestiones de ver. Yo no sé cómo lee el Fondo Monetario esto. Yo creo que si el Fondo Monetario dice, mira, es una forma de decir, no importa los números, dice, vos sacaste nada más que el 35%, sí, pero con Grabois y yo sacamos el 42%. Sí. Dice, no, los Grabois no te los cuento porque no lo vas a sacar. Bueno, sí, bueno, esperame 60 días a ver si no lo saco. Me parece que más importante el total, que es más importante, y que es más importante la diferencia que haya con la sumatoria Juntos por el Cambio, porque de nuevo hay desplazamientos de votos, pero esos desplazamientos de votos como nos llevan un caudal de 1/3 de los votos a 0, digamos, ni a 2/3. Esto, digo, todo puede pasar, porque las elecciones de nuevo, la gente hoy vota de nuevo. Con los precedentes que ha habido ahora, digamos, en general nadie perdió votos. Ojo, de las PASO a las generales. Algunos acumularon más y otros acumularon menos. Entonces, o sea, nadie bajó en su porcentual. ¿Se entiende? Hablo de las fórmulas muy votadas. Sí. Las chicas sí, las que pierden, ¿cuáles son? En el escenario de la polarización, las chicas, dicho con respeto. Hoy perdería, por ejemplo, un Schiaretti, una izquierda, un Guillermo Moreno. Claro, yo no digo que perdería, yo digo que podría perder. Y ahí hay que ver qué firmeza tiene el voto de Milei por caso. Sería muy de nuevo. Es muy interesante lo que pasa con Milei. Para mí el escenario más determinante es cuál es la diferencia que hay entre las dos, porque aparte, el que sale primero en el total, a mí me parece, y esto es una percepción mía, sé que aparte en esta discusión hay mucha gente que piensa, como Artemio, mucha gente, y sin duda los grandes medios van a plantear, esto lo vienen planteando hace rato, y mucha gente, aparte, es una percepción. Hasta ahora nunca ocurrió esto. Hasta ahora la idea de que alguien ganó la interna y sacó pocos votos no existió. El que ganó, de la Rúa, no eran pasos. De la Rúa ganó, Macri ganó. Menem Cafiero. ¿Cómo? Menem Cafiero. Hay un ejemplo reciente, en el 2015, Scioli gana las PASO con casi 38%, Macri saca 30 y monedas, y después pasó lo que pasó. Y en la general, en la primera vuelta también gana Scioli. En la primera vuelta, claro, gana las PASO, gana la primera vuelta y pierde el balotaje. Pero ahí tenías una cuestión de expectativa, porque era nuevo, claro. Todo era que Scioli podía, sobre todo en las de octubre, podía ganar en primera vuelta. La sorpresa fue la distancia tan pequeña que no haya llegado al 40%. No, claro. Y creo que un poco... El resultado es importante. Entre lo que yo creo que hay una síntesis también entre un poco lo que plantea Mario y lo que plantea Artemio. Digo, después que las paso, y sobre todo en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene mucho que ver, no es solamente el vínculo con el fondo, tiene mucho que ver con cómo se va a estabilizar la economía. Digo, de acá a octubre. No, está claro que hay 7.500 millones de dólares que no están desembolsados y que no son un regalo, son los 2 desembolsos previstos en junio y en septiembre. O sea, no te está adelantando nada. Lo que está haciendo el Fondo Monetario es retirarse para ver este escenario que están planteando. Bueno, eso cuando De la Rúa pierde las elecciones de medio mandato en el 2001, en octubre, y dijo, yo no participé. Se le vino abajo el famoso blindaje de Bullrich. Porque dijo, este hombre y no Macri tiene el último ningún poder político para nada. Por lo tanto, votar a una fórmula u otra y cómo resulte el volumen de votos no es un dato menor, para mí, pero es controversial. ¿Qué ves de eso? Respecto a los resultados, sí, a ver, yo comparto que guste o no,
lo que pase el día siguiente va a tener que ver con los resultados. Yo creo que hay algo también interesante, bueno, no, mejor dicho, no sé la palabra interesante, pero hay un establishment que está esperando cómo va a erosionar o no en función de lo que suceda. O sea, me parece que ahí es clave también el punto de vista de Unión por la Patria, de pensar esto que se ha dicho muchas veces, decir, bueno, esto es un primer tiempo, las PASO. La elección de octubre es un segundo tiempo y eventualmente después habrá un alargue con el balotaje. Pero esto no son unas PASO en los términos tradicionales de unas PASO. Eso lo sabemos, o sea, me parece que estas PASO, por las circunstancias, por el contexto, por un montón de elementos, por la pospandemia y el avance de las extremas derechas, por una oposición que en el 2015 te hablaba de los globos de colores y hoy te está hablando de que te va a reprimir y te va a hacer ajuste, y no hay un candidato opositor de Milei, Larreta, a Bullrich, algunos más, algunos menos, que te estén dando ninguna promesa que no tenga que ver o con la represión o con el ajuste, ¿no? Se instaló, se naturalizó eso, ¿no? Había un filósofo francés que decía, cuando una sociedad tiene que discutir lo obvio es sinónimo de su decrepitud. Cuando vos naturalizás esas agendas, es un problema. Entonces yo creo que no podemos pensar a estas PASO como unas PASO en las cuales son internas de fuerzas políticas. Estas PASO es unas PASO en las cuales hay que ir y meter un gol del comienzo. No solo a nivel nacional, también en ciudad. Acá, digo, Leandro Santoro, por eso también creo que es muy importante romper con esta idea de los que te dicen hay que votar a Lustó porque es mejor. Te iba a decir algo. Sí. En los últimos días, y lo vi incluso en redes sociales, dicho públicamente, muchos que se hacían los estrategas, jugaban al TEC con su voto, dijeron, no lo voy a hacer. Voy a votar a Santoro. ¿Qué pasó que caló eso? Primero porque yo creo que eso es una mirada que es absolutamente equivocada. ¿Por qué es importante votar a Santoro? Bueno, porque es importante que Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires se muestre como una alternativa y no solamente como una oposición. Además de eso, hay una cuestión, que Lustó, gane o pierda, no va a cerrar después con Unión por la Patria. Lustó representa una estructura de poder, que es el macrismo en la ciudad, y que gane o pierda en mejores condiciones o peores condiciones, después va a cerrar con Jorge Macri. Y hay una posibilidad concreta de que Santoro vaya al balotaje en la ciudad. ¿Existe? Sí, ¿realmente? por supuesto. ¿Cómo no va a existir? Por eso digo un poco lo que decía Ricardo al principio. Esto hay que pensarlo, esto es un largo trecho. ¿Por qué necesaria más, Diana? Porque creo que la Ciudad de Buenos Aires juega mucho el factor cultural. Vuelvo a lo... quizás es por lo que conozco y de lo que sé más. Y la gente de la cultura está muy posicionada, más que otras veces. Porque este discurso... Mirá que siempre han salido a Pero es que el discurso del jugar, odio y el discurso de la represión ha hecho que el campo cultural nos hemos reunido y nos hemos unificado muchísimo. Fíjate que acá estamos, justamente, yo estoy en la gestión cultural, el pensamiento, la intelectualidad. Vamos a converger en esta reunión del lunes que decía Nahuel, en un teatro, pero no es solamente porque vamos a converger en un acto donde vamos a escuchar a los candidatos por los que en este momento estamos con una afinidad, sino porque además eso va a demostrar una unión de concepción. Estamos trabajando juntos en defensa de la cultura. Claro. Y termino con esto. Y todas estas metidas de miedo y estas amenazas tienen que ver con lo cultural. Claro, pero es recontracultural. Pero también quiero escuchar a Ricardo, porque los dos dijeron, sí, con la situación de ahora sí, Santoro con más chances de entrar a un balotaje. ¿Por qué? A ver, si esta figurita de votemos a Lustó para sacar al macrismo de la ciudad hace que Lustó tenga muchas más chances, si ganase Lustó la interna en las PASO, de acumular la totalidad del voto, tanto del voto Lustó radical macrista, e ir a un 50% en la primera vuelta. En cambio, hay un sector del voto a Lustó que podría llegar a ir a Santoro. ¿Que un radicalismo? Sí, que no quiere esta cosa del nepotismo macrista, que haya... ¿Existe ese radical no partidario? Digamos porque no representa lo que el partido dice. Recordemos que una sola vez el PRO ganó con el 50% en primera vuelta, que fue Rodríguez Larreta... Con Macri presidente. En el 2019. En el 2015. Claro, con Macri presidente. Con Macri presidente. Sí. Después siempre tuvo que ir a balotaje. Casi pierde con Lustó, de hecho. Tuvo 2 o 3 puntos, sí. Siempre tuvo que ir a balotaje. Está claro que hay más chances de ir, me parece, ¿no?, de ir a balotaje con Jorge Macri que con Lustó. Pero no importa, es una figurita. Lo importante es que Santoro haga una buena campaña, una buena PASO, que suba en la expectativa de una parte de los porteños y que sea parte de una campaña, también de una campaña nacional. Yo creo que hoy estamos, digamos,
todos estamos también preocupados. O sea, esta es una elección de un peso enorme. Uno podría decir todas las elecciones han sido importantes, pero hay algunas que demuestran que un horizonte cercano... ¿Por qué esta en particular, Ricardo? Primero porque, lo voy a decir crudamente, la política se ha derechizado en la sociedad argentina. La vida democrática se ha fragilizado en la sociedad argentina. El poder económico ha exacerbado su capacidad de dominación y de destrucción del otro. La justicia se ha parcializado de una forma que ya no caben los adjetivos para nombrar el proceso a través del cual la justicia ha sido capturada por los poderes reales y es un instrumento clave para limitar la vida democrática. Hace años que venimos viendo, desde el 2008 en adelante, que la justicia opera para frenar cualquier iniciativa de transformación democrática y de ampliación de derechos en la sociedad argentina. Hay una extrema derecha que ha logrado derechizar a los candidatos. La agenda Bullrich, la agenda Larreta, ha sido en gran medida construida por el fenómeno Milei. La democracia, lo decíamos hace un rato, vive un momento de tensión interna, pero no en la Argentina solamente, lo vemos en casi todas las sociedades, al menos del mundo occidental. En Europa, en Estados Unidos, en Brasil salimos del bolsonarismo, Lula ganó por un pelito nada más. Estamos viviendo esas circunstancias. Entonces creo que estas son elecciones donde Unión por la Patria hizo un esfuerzo enorme, muy complejo, porque, esto hay que decirlo, veníamos de disputas internas, veníamos de diversidades demasiado intensas y sin embargo creo que con una enorme dosis de responsabilidad histórica se resolvió esta fórmula. Yo apoyo esa síntesis responsable para defender los intereses democráticos y populares frente a la ofensiva de las derechas organizadas, política, económica, mediática y judicialmente. Tengo una pregunta que se traslada del texto de Mario hoy en página 12, siempre recomendamos la lectura. Mario dice, ¿por qué en esta campaña, por lo menos hasta ahora, no aparece la pandemia y no aparece el atentado contra Cristina? Bueno, hablamos de la fragilidad democrática. Está claro que las sociedades quieren olvidar. La pandemia es un fenómeno muy, muy duro para la vida anímica de las personas. Pero si en algún lugar se puso en juego el rol del Estado y parece ser lo que está en discusión, fue durante la pandemia, ¿no? Pero por supuesto. Pero hay un mecanismo, hay un mecanismo de borramiento. Hay una película extraordinaria de Kiarostami, el director iraní, que él hace dos películas, una después de un terremoto en una ciudad y las siguientes años después. Es muy impresionante cómo trabaja el olvido para poder salir de la experiencia trágica, de la experiencia traumática, de la experiencia que ha desmembrado la vida social. La pandemia fue muy grave, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los padecimientos del aislamiento, a eso agreguémosle la muerte de familiares próximos, de amigos. Es muy difícil que un gobierno, aunque haya gestionado de una manera virtuosa, para poner esa palabra, la pandemia, pueda convertir esa acción en un rédito político a mediano y largo plazo. Es muy difícil, casi no ha sucedido en el mundo. Y creo que hace poco la mejor gestión de la pandemia, que fue la de la primer ministra neozelandesa, Partido Socialdemócrata de la vieja usanza, sin embargo perdió las elecciones en Nueva Zelanda, que es un país que no tiene conflictos económicos. En Finlandia pasó algo por el estilo, ganaron las extremas derechas, pese a que tenía un gobierno súper virtuoso. Entonces quiero decir que esta elección, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Nahuel antes, siempre la economía tiene un papel predominante. Está claro que la economía, los salarios, la inflación, siempre tiene un papel importante, pero me parece que acá se están jugando otras cosas, llamarle del orden simbólico, llamarle las transformaciones del estado anímico de los individuos en la sociedad actual, agregarle la problemática del resentimiento, agregarle también la necesidad de tener que refundar una democracia a 40 años de haberla refundado después de la dictadura, pero con nuevos elementos, con más derechos, porque también va a haber un tiempo de reivindicación en parte de lo que ha sucedido estos últimos 4 años. Pero para eso hace falta que la derecha no venga a destrozar una vez más a la sociedad argentina. Y este es el peligro. Ricardo, Diana, Nahuel, gracias por haber venido. ¿Dónde y a qué hora mañana? Teatro Empire, a la Hipólito Yrigoyen en 1934, a las 7:30 de la tarde. Me parece que lo interesante es que van a estar amplios sectores de Unión por la Patria, que en estos 4 años estuvieron a veces con tensiones, con disputa.
Eso es actores, una premisa. actores, Actrices, referente con cosas. Quiero decir una cosa. No, que bueno, dijo pero hay una Ricardo solicitada recién. también que han firmado varios actores, Cecilia Roth, Urtiberea. El sector cultural está muy agradecido porque si hay algo que sucedió durante la pandemia que fue trágica, fue salir a sostener a nuestros artistas. Y salimos a sostener a nuestros creadores, salimos a sostener a nuestros artistas en un momento trágico, que era un sector muy castigado, porque la mayor parte pertenecía a la economía informal. Claro. Bueno, gracias a los tres, ¿eh? A ustedes. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Meter preso a un muchacho porque está fumando un cigarro de marihuana es una cosa desproporcionada. Para que todo esté realmente bien. ¿Ayuda en algunos aspectos de la salud? Sí, por lo menos de la salud mental, sí. Hacía falta una ley. La ebullición social que logramos crear generó que haya una ley de cannabis. Un documental sobre los diferentes usos del cannabis. Involucrarme y formar parte de la transformación cultural que trajo el cannabis también me transformó. Cannabis medicinal. Estreno domingo 22:30. Televisión Pública. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en cacao en polvo Nesquik, yerba la tranquera, colgate triple acción, higienol, en shampoo, acondicionador y todos los pañales. 4x3 en marcas seleccionadas de leches y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más vuelos directos internacionales para que una callecita de Salta se llene de brasileros. Hay más destinos, hay más turismo, hay más Argentina. Nuestra tarea es unir a los que no se conforman, que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. El asesinato de Cabezas es un punto de inflexión. En este mensaje hacia el desilenciamiento, hacia la prensa, había también un mensaje hacia toda la sociedad. Sacó a la luz a un tipo que no tenía que salir. Cuando vieron que asesinar a un periodista en el contexto de la recuperación democrática lograba lo opuesto, nunca más se asesinó a un periodista. Una frase se clavó para siempre en la conciencia de los argentinos y las argentinas. No se olviden de Cabezas. 40 años de democracia. Con Marcelo Figueras. Horario especial. Domingo, 23:30. Televisión Pública. Ponete el cinturón. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Por los derechos de las mujeres, levantá la izquierda. Votá a una feminista socialista a la legislatura. En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri, legisladora. Frente de Izquierda, lista 804. Clarín presenta Cocina en Casa con Santiago Giorgini. Una colección inédita de 15 cuchillos profesionales junto a mis mejores recetas. Con cada entrega, un cuchillo de acero inoxidable, con mango ergonómico de madera, afilado duradero y diseño alemán. Oferta lanzamiento, entrega número 1 más cuchillo de chef a solo 2.999,90. Una Argentina distinta, con menos impuestos y sin inflación. Tengo el conocimiento y el coraje para hacerlo. Punto y aparte. Milei Villarroel, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Libertad Avanza, lista 135A. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Seguimos en Desiguales y atención, quédate porque cuando terminemos ahora en 2 minutos nada más, se viene un
un documental especial, una producción de la televisión pública, Cannabis Medicinal, un documental de Sara Silvia Cochen y Emiliano Serra. Silvia Cochen es investigadora del CONICET, licenciada en Artes Visuales, y Emiliano Serra dirige este documental que aborda por primera vez cómo se fueron tendiendo puentes en Argentina entre los saberes de la ciencia, la medicina, los pacientes y familiares, las ONG, los cultivadores y otros actores para avanzar dentro de un marco regulatorio en el uso y acceso del cannabis con fines medicinales. Algo que a muchas familias les ha cambiado la vida para bien, para muy bien, viene ahora a continuación aquí en la televisión pública. Mario, Artemio, Gaby, el domingo que viene, ¿no? ¿Para qué viene? Artemio quiere decir que Chicago está bien, ¿no? Lo quería decir, Por supuesto, Artemio. estamos en el reducido y cada vez mejor. Afirmándolo, trajimos un gran empate. Mirá cómo te poncharon y todo, porque tenés un camarógrafo que Tengo no te un queríamos. compañero camarógrafo De Chacarita que no te quería mostrar. No sé si que Chaca sale haciendo... ¡No fue! No sé si Chacarita celebra empates, ¿eh? No sé, habría que... Bueno. Nos vamos, ¿eh? Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Dale. Chau.